Compañeros y compañeras, hemos llegado al final de nuestro módulo 1, Genealogía de la Violencia. Hemos comenzado hablando sobre la procedencia de la violencia. ¿Dónde se origina la violencia? Y hemos partido de la hipótesis de que la violencia se origina en la guerra. Somos sociedades en guerra. Siempre hemos vivido en guerra y seguimos en guerra. Un pensador dijo, la política es la guerra por otros medios. En este último módulo vamos a redondear el contenido de todo lo que hemos visto hasta ahora. La violencia es estructural. La violencia física es consecuencia de esa violencia estructural. Vamos a terminar este módulo viendo un poquito algunas perspectivas de la cultura de la paz. ¿Por qué hablar de una cultura de la paz? Si nosotros vemos acá, hemos partido de que vivimos en una cultura de guerra. Desde tiempo remoto hemos estado en guerra. ¿Dónde nace la guerra? La guerra nace en el corazón humano. Eudainomía, el hastío. El hastío es la frustración, la desesperanza. Cuando el corazón humano está hastiado, que es un proceso profundamente personal e individual, empieza a generar violencia. Cuando el corazón humano está frustrado, sale a la calle, patea al perro, grita a la primera persona que aparece, etc. Esa persona que fue agredida, ese perro que fue pateado, genera una cadena de violencia. Esa violencia va creciendo. La máxima intensidad de la violencia que nace en el corazón humano es la guerra. Palemología. Palemología es el estudio de las guerras. Eudainomía es el estudio del hastío, del germen donde nace la guerra. En el medio de la eudainomía y de la palemología está la iremología. La irenología es la búsqueda de la paz. Cuando hablamos de hastío, cuando hablamos de guerra, estamos hablando de conflicto. La frustración personal es porque entramos en conflicto en nosotros mismos. La guerra es porque estamos en conflicto macro, ¿sí? A este conjunto de conflictos que van desde lo personal hasta lo colectivo le llamamos conflictología. Conjunto de problemas relacionados con el conflicto. Lo que está detrás del conflicto es la frustración y todo conflicto puede derivar en violencia. Actualmente ha aparecido una disciplina que se llama conflictología. ¿Precisamente para qué? Para buscar resolver los conflictos, tanto personales como sociales. La conflictología, entonces, está formando nuevos profesionales especializados en la resolución de conflictos. Cuando hay un conflicto de tipo personal o cuando hay conflictos sociales, estos personajes formados intermedian buscando que esos conflictos se resuelvan.
Ejemplo, en Bolivia hemos tenido el conflicto social entre laimes y cacachacas. Un conjunto de mediadores vinieron a apoyar ese conflicto. Afortunadamente ese conflicto se resolvió, ¿sí? Entonces, es una nueva disciplina que ha aparecido, esta de los conflictos. ¿Vamos a eliminar los conflictos? ¿Vamos a eliminar la violencia? Personalmente, pienso que no. No todo conflicto ni toda violencia es negativa. Sin embargo, la tendencia es al control de la violencia. ¿Por qué? Porque la violencia y los conflictos están en todas las manifestaciones de la vida humana. El ser humano actúa y en su actuar genera formas no armónicas de convivencia. Y en esas formas no armónicas aparece pues el conflicto. ¿Qué quiero decir cuando digo que no todos los conflictos son negativos, ni todos los conflictos son violentos? Hay conflictos negativos y hay conflictos positivos. Los conflictos negativos son aquellos en los cuales aparece la violencia, como por ejemplo las guerras, los crímenes, los castigos. Los conflictos positivos son sin violencia. Son aquellos que me ayudan como colectividad a enfrentarme a los poderes, a reivindicar derechos, a demandar necesidades, ¿sí? Entonces, dentro de los conflictos positivos sin violencia están los pacifismos personalistas, como por ejemplo la actitud de Gandhi. Gandhi realizó impresionantes transformaciones en la India sin violencia, ¿sí? A eso se refiere con pacifismos personalistas. Su persona de Gandhi y su estrategia pacífica logró las transformaciones que ya conocemos. Tenemos objeciones de conciencia, pacifismos políticos, ejemplo, el de Martin Luther King es otro de los ejemplos emblemáticos de lo que ocurre con los conflictos positivos, es decir, aquellos que son sin violencia. Los conflictos que se realizan en la defensa de reivindicaciones civiles, los conflictos que tienen que ver con pacifismos selectivos o abolicionistas. Estos conflictos en Bolivia los tenemos permanentemente. Son las marchas, las manifestaciones de la gente reivindicando ciertas demandas. No podemos decir a eso violencia. ¿Por qué? Porque esas gentes están actuando en defensa de sus condiciones de vida. Están actuando frente a la violencia del Estado. No podemos perder de vista quién ejerce la violencia, quién tiene el monopolio de esa violencia, ¿no? Y qué es lo que ocurre del otro lado, ¿no? No todo lo que un ser humano realiza es violento, ¿no? Porque hay un grado de conflictividad que es saludable, podríamos decir. Sin eso no podrían haber transformaciones. Estaríamos todos de manera servil frente a los regímenes políticos y jamás transformaríamos nada. Obviamente, ese es el gran sueño del poder, ¿no? Que nunca nadie se rebele contra el status quo. ¿Cuáles son los conflictos que deben preocuparnos? Los conflictos negativos, los conflictos violentos. ¿Cuándo reconocemos que un conflicto es violento? Cuando
el conflicto se vuelve destructivo. Destructivo. Violencia no es otra cosa que aquello que significa perjuicio, un mal para uno mismo, para el entorno o para el otro. Eso es la violencia. Cuando hacemos un daño, cuando la agresividad que tenemos por miedo perjudica a otro. Cuando hay esto, estamos frente a la violencia, estamos frente al conflicto negativo. Y este marco es el que tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para buscar la paz. ¿Qué es la paz? La paz es una forma de vida solidaria y cooperativa. Es decir, es una convivencia equitativa entre todos los seres humanos. Es una utopía de reivindicación de la escisión primera de la que hablamos en nuestra primera clase. Aquella escisión que es operada por el uno, por el poder, por el Estado, que nos divide entre seres que obedecen y seres que mandan, ¿no? Esa primera división es la que genera la primera violencia. Es decir, no hay nada más violento que un grupo de humanos que se erigen en jueces, en juzgadores y en detentadores del ejercicio del poder.